En todos los documentos del Papa Francisco, por lo regular, casi es un dogma, nos habla del diálogo, nos habla de la inclusión, nos habla de la fraternidad humana y nos habla de alguna otra forma, hacer mucho diálogo con las demás religiones, como si estuviéramos hablando de un mercado religioso. Pero ¿cómo es como ven los musulmanes el diálogo? Porque para nosotros dialogar es hablar y compartir ideas, pero la pregunta que nos hacemos muchos es ¿cómo ven ellos hacia acá ese diálogo? ¿Como lo vemos nosotros o como una esclavización de los católicos? ¿O como una sumisión de los católicos? Porque mientras para nosotros el diálogo es llevar a Cristo a todo el mundo, para ellos el diálogo es de la conquista, sobre todo del cristianismo. Habría que preguntarnos cómo es que ellos ven el diálogo o si el Papa pretende entregar la iglesia a manos del Islam. Hay un libro, mis queridos hermanos en Cristo, que saca unas partes muy importantes del Islam, sobre todo cómo ven ese diálogo, porque nosotros nos podemos preguntar cómo vemos el diálogo nosotros de aquí para allá, pero ¿cómo ven los musulmanes para aquel diálogo? Vamos a ver ese libro que es muy interesante. Aquí vemos una cruz católica ardiendo en llamas, pues así es como los musulmanes ven el diálogo. Mira, aquí tenemos al Papa dialogando con los musulmanes, creyendo que nos van a perdonar la existencia solo por estar aquí. Un extracto de este libro, que se llama, sobre todo hace referencia al Islam, y que se llama La crisis de la fe, nos muestra esta información. Fíjate bien. El cristianismo, por ejemplo, aquí dice el cristianismo, desde el principio es objeto de un odio terrible mezclado con desprecio por parte del Islam. Para este es una religión separada que ha traicionado el mensaje de Jesús, que ha manipulado el Evangelio en singular para borrar el anuncio de la venida de Mahoma, que asocia dos criaturas, por ejemplo, a Jesucristo y a María. El único Dios es Alá. En la sociedad musulmana de antaño, el cristianismo, al igual que el judaísmo, eran tolerados siempre y cuando fuera un interés del Islam dominante. Los cristianos pagaban un impuesto especial y tenían que someterse a reglas destinadas a la humillación, como dice por ejemplo el Corán, para que entendieran que les convenía mejor convertirse al islamismo. Los musulmanes presentes en Europa y de hoy se encuentran objetivamente hablando en su mayoría en la parte inferior de la escala social. Se experimenta no solo como algo doloroso, sino también como una situación contraria a la naturaleza y en cualquier caso contraria a la voluntad de Alá. La noción de choque de civilizaciones a la que alude, por ejemplo, el libro de Samuel Huntington se refiere también a un choque entre dos sistemas de normas e incluso entre dos leyes divinas, la cristiana creada por Dios y basada por la razón y la conciencia, y la islámica dictada por el Corán y la conducta de Mahoma, que recibió como un mero mandato, aunque nunca él aprendió a leer y escribir, pero así recibió este mandato divino. El islamismo y el islam son diferentes, pero instintivamente se trata de una diferencia muy mínima, sobre todo no en su naturaleza, como señala, por ejemplo, aunque muy tímidamente y casi pidiendo perdón por ello, por ejemplo, Bruno entiende en el islamismo radical, el islamismo es un islam apresurado, ruidoso y desordenado. El islamismo es un islamismo paciente, por ejemplo, en el otro, discreto y metódico, aunque parece que ambos se necesitan recíprocamente el uno al otro. El objetivo declarado del Islam desde el principio no es la conversación de todo mundo, sino que la conquista del mundo entero.
no necesariamente militar, sino política y sobre todo religiosa es respecto a esto, por lo cual el islamismo se va extendiendo por todo el mundo. Basta recordar que la invasión, por ejemplo, sarracena de España del siglo séptimo, del siglo octavo, no significó las sangrientas batallas con las que trataron a España, sino que el dominio de este país. El problema es que, en primer lugar, saber con quién se quiere dialogar. La mayoría de las veces imaginan que tienen que hacerlo con asociaciones que dicen ser islámicas. Imagina que el Islam es una religión o un culto, ambas nociones interpretadas según la proyección del modelo a lo que se entiende comúnmente por esas palabras entre occidentales, es decir, según el modelo de catolicismo romano. Sin embargo, el Islam es ante todo una ley. Esta ley es obligatoria, mientras que las obras de piedad son suplementarias, como las propuestas por el misticismo sutil, son opcionales. Es la Sharia la que determina el ritmo de la oración en los fieles del musulmán, pero las leyes que tienen que cumplirse son obligatorias. Es posible entonces entender cómo los musulmanes a nivel individual, basándose en la razón común y también en los pocos valores compartidos con el sentido de lo sagrado, la familia, aunque es una familia poligamia moral, sea grave y sobre todo afecta la moralidad. Sin embargo, es difícil entenderse como el Islam en cuanto al que ese Islam no tiene una cabeza visible porque no tiene un papa como nosotros podemos tener un papa, por lo tanto no podemos saber con quién estamos hablando. Las políticas europeas de laicidad o laicidad, laicidad o laicismo han formado terribles bloques dentro de la Iglesia Católica y sobre todo han causado gran daño para nosotros en cuanto a la población. Mis queridos hermanos en Cristo, una vez más les pongo, así es como se ve los musulmanes, el diálogo con los musulmanes. Las ideas que pretenden no son las de nosotros, las ideas que se buscan o las ideas que se quieren no son las de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, es terrible querer entender y querer ver cómo nosotros podemos llevárnosla bien con el Islam. Mientras el Papa Francisco nos promueve el diálogo con ellos, sobre todo las diferencias religiosas, las diferencias de ver la vida, la concepción del mundo, la concepción de Dios, son totalmente opuestas. El querer dialogar con ellos se puede decir casi difícil, imposible, porque mira, mientras nosotros cedemos, mientras nosotros en las parroquias, en los templos, en las catedrales, abrimos campo para los musulmanes, como lo dijo Lefebvre, para que ellos hagan sus oraciones, aquí vemos cómo ellos tratan a nuestros símbolos sagrados, porque según para ellos, lo más importante es conquistar el cristianismo, doblegar al cristianismo, doblegar a los católicos, hacerlos que reconozcan que es mejor el Islam. Y lo podemos ver en todos lados, donde hay, sobre todo países tremendos, donde hay mucha presencia islámica, como los católicos sufren conversiones forzosas a su religión. Ojalá y entendamos esto, sobre todo aprendamos a entender cómo ellos nos ven a nosotros, porque lo importante quizás sí es ver cómo nosotros los miramos a ellos, pero lo importante es ver cómo realmente nos ven a nosotros y así podemos pronosticar nuestro trato. Dice Jesucristo, no le entreguen perlas a los cerdos, porque los cerdos podrán voltearse contra ellos. No entreguemos lo mejor que tenemos de nosotros al Islam, porque el Islam, obviamente, se va a voltear contra nosotros.